En este vídeo os voy a enseñar y contar algunas curiosidades sobre la fauna de la playa de las Canteras. La playa de las Canteras se encuentra en la costa noreste de la isla de Gran Canaria, en el archipiélago de las Islas Canarias. Las especies más características y más fáciles de ver son las fulas, las viejas, los pejeverdes y los sargos. Ahora os voy a contar algo más sobre ellas y sobre otras muchas que habitan en este paraíso natural. Las fulas se caracterizan por sus colores negros y azul brillantes. Son unos animales muy curiosos a los que les gusta saludar a la cámara. Solo viven en la Macaronesia, es decir, en Senegal y los archipiélagos de Canarias, Cabo Verde, Madeira, Azores e Islas Salvajes. Los puedes ver en fondos rocosos y rocoso-arenosos hasta 50 metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 13 centímetros, aunque lo normal es que midan entre 9 y 11 centímetros. Son omnívoros y muy territoriales. Las viejas son los peces más simpáticos de la playa, ya que siempre están sonriendo. Se caracterizan por sus dientes blancos y por llevar una rémora en el costado. Viven en fondos rocosos y rocoso-arenosos con algas y llegan hasta 50 metros de profundidad. Su talla máxima es de 70 centímetros, aunque la media está en 30 centímetros. Son herbívoros y a veces comen arena para poder ingerir el fitoplancton presente en ella. Presentan dimorfismo sexual, lo que significa que en época de celo los machos son grises con una mancha negra sobre la aleta pectoral, y las hembras son rojas con una mancha amarilla y azul en la cabeza y el lomo. Cuando no están en celo, ambos tienen colores parduzcos. Los pejeverdes se caracterizan por ser uno de los peces más coloridos de la playa. Viven en fondos rocosos hasta 50 metros de profundidad, aunque se han documentado casos a 250 metros. Miden de 12 a 14 centímetros de longitud, pudiendo llegar a 22 centímetros. Los machos, en general, son más grandes que las hembras. Son peces carnívoros, y los más pequeños actúan como peces limpiadores de peces más grandes como las viejas o las mantelinas. Los sargos son mis guardaespaldas personales de la playa, ya que siempre me siguen. Habitan entre 50 y 250 metros de profundidad, aunque lo normal es encontrarlos por encima de 50 metros, en fondos rocosos y rocoso-arenosos. Su tamaño es de 25 centímetros de longitud, pudiendo llegar en algunas ocasiones a 45 centímetros. Es omnívoro, come algas, moluscos bivalvos, erizos, crustáceos y poliquetos. Además, es hermafrodita verdadero y suele moverse en cardúmenes. Las alemas son otros de los peces más abundantes de la playa. Viven en fondos rocosos con algas y en sebadales hasta 50 metros de profundidad. Su talla media es de 30 centímetros, pero pueden llegar a medir 50. Son herbívoros, aunque en ocasiones se comen los invertebrados que hay adheridos en las algas. Los juveniles son omnívoros. Además, son hermafroditas y viven en grandes grupos cerca de la orilla. Hay varias especies de pepinos en la playa, pero esta es la que más abunda. Pueden vivir en fondos rocosos y arenosos, desde el intermareal hasta 800 metros de profundidad. Su talla máxima es de 30 centímetros, pero lo más normal es que midan de 18 a 20 centímetros. Las gallinitas son unos peces muy monos y achuchables, aunque no los recomiendo porque son venenosos. Viven en fondos rocosos, rocoso-arenosos y sebadales hasta 100 metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 10 centímetros y son omnívoros. Los machos son muy territoriales y tienen harenes de varias hembras. El obispo es un animal espectacular y noble. Además, es muy raro de ver en las canteras. Lo podemos encontrar de 2 a 200 metros de profundidad, en fondos arenosos y alguna vez en fondos rocosos. Puede llegar a medir 1,80 m de longitud. Es carnívoro y para localizar a sus presas enterradas en la arena, utiliza unos órganos llamados ampollas de Lorenzini. Son ovovivíparos, con un periodo de gestación de 6 meses.
Los pulpos viven en todo tipo de fondos, rocosos, arenosos y sebadales. Son mayormente nocturnos y llegan hasta 100 metros de profundidad. Pueden llegar a medir 1 metro y su longevidad máxima es de 18 meses. El gallo oceánico es poco frecuente en las islas orientales como Gran Canaria. Vive sobre fondos rocosos y rocoso-arenosos hasta 60 metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 70 centímetros y es carnívoro. Come equinodermos, crustáceos, moluscos y erizos. La estrella de mar multibrazo es muy común en las Islas Canarias. Se caracteriza por tener de 6 a 12 brazos y llega a medir 20 centímetros de diámetro. En su parte superior tiene unas pequeñas espinas para adherirse a los predadores. Viven cerca de la orilla hasta 50 metros de profundidad. Son omnívoros. Entre otros, come equinodermos y moluscos bivalvos. En invierno se reproduce sexualmente y en verano asexualmente. Las lisas viven en fondos rocosos y rocoso-arenosos a menos de 20 metros de profundidad. Van en grupos de individuos de talla similar. Miden 30 centímetros de media, pero pueden llegar a medir 75 centímetros. Son omnívoros, comen algas, fitoplancton, detritus y zoobentos. Con los labios rascan las piedras y el fondo para coger las microalgas. Los meros son unos peces muy apreciados. Solo se encuentran ejemplares grandes en las reservas. Viven de 0 a 200 metros de profundidad sobre fondos rocosos y rocoso-arenosos con cuevas y grietas. Su talla máxima es de 1,50 m. Son carnívoros y comen desde cangrejos hasta pulpos y sepias. Los machos son muy territoriales y pueden llegar a tener harenes de 7 hembras. Son hermafroditas. Nacen todos hembras, solo se transforman a macho los que miden más de 80 centímetros a partir de los 14 años. Las carmelitas son una especie de culebrillas que viven de 2 a 15 metros de profundidad, en fondos rocosos, rocoso-arenosos y sebadales. Su talla máxima es de 70 centímetros. Son carnívoros, se alimentan de crustáceos y pequeños peces. Se entierran en la arena para descansar y protegerse. Además son solitarios, aunque en época reproductiva se pueden ver grupos de hasta 6 individuos. Las cabrillas viven de 3 a 80 metros de profundidad. Habitan en fondos arenosos y rocosos con algas o en sebadales. Pueden llegar a medir 36 centímetros de longitud, aunque lo más normal es 25 centímetros. Es hermafrodita y su periodo reproductor es de enero a agosto. Son carnívoros y se alimentan principalmente de crustáceos. El gallo verde se encuentra de 3 a 170 metros de profundidad en fondos rocoso-arenosos y en sebadales. Como máximo llegan a medir 27 centímetros y medio de longitud. Son omnívoros oportunistas. Se alimentan de peces muertos, pequeños invertebrados y algas. Son solitarios. Solo se agrupan en época de celo. Presentan dimorfismo sexual. El macho presenta 2 cuernos y la hembra solo 1. Las sepias miden de 30 a 40 centímetros de longitud. Viven en aguas poco profundas donde abundan las algas y las sebas. Son carnívoros. Se alimentan de moluscos, peces y otros individuos de su misma especie. Son moluscos en los que la concha se ha reducido muchísimo. Los cabecinegros viven en fondos rocosos hasta 40 metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 9 centímetros. Son carnívoros, comen crustáceos, moluscos y poliquetos que se encuentran escondidos en las algas. En época reproductora, el macho es naranja con la cabeza negra y la hembra parda verdosa. Los lagartos de roca son expertos en camuflaje para pasar desapercibidos. Viven en fondos rocosos y rocoso-arenosos hasta 60 metros de profundidad. Su longitud aproximada es de 22 centímetros. Son carnívoros y comen peces demersales de talla más grande que ellos. Las hembras son más grandes que los machos. Los nudibranquios, como muchas babosas de mar, presentan colores llamativos para informar de que son venenosos. Viven en fondos rocosos hasta 50 metros de profundidad y pueden llegar a medir 20 centímetros de longitud. Son carnívoros, se alimentan de esponjas. Presentan una corona de 10 a 12 branquias retráctiles y son hermafroditas. Las seifías son otros de los peces más abundantes de las canteras. Viven en fondos rocosos, rocoso-arenosos y sebadales hasta 100 metros de profundidad.
Su talla media es de 20 centímetros y su talla máxima de 45. Son omnívoros, se alimentan de moluscos bivalvos, erizos, poliquetos, crustáceos y algas. Forman cardúmenes bastante grandes y son hermafroditas. Los salmonetes son reconocibles por sus bigotes. Viven en fondos arenosos, rocoso-arenosos y sebadales hasta 350 metros de profundidad, aunque suelen estar por encima de 50 metros. Su tamaño medio es de 25 centímetros. Son carnívoros. Se alimentan de peces, crustáceos y moluscos que encuentran enterrados en la arena con sus bigotillos. Los sargos breados viven en fondos rocosos hasta 100 metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 55 centímetros. Son omnívoros, comen zoobentos y algas. Suelen formar grupos de un macho grande y varias hembras, y cuando el mar está revuelto se resguardan en grietas. Las herreras viven en fondos arenosos, rocoso-arenosos y sebadales de 2 a 80 metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 55 centímetros. Son carnívoros, de animales asociados a fondos de arena, como moluscos y gusanos. Para alimentarse, excavan hoyos en la arena con la boca. Los romeros son exclusivos de Canarias, Madeiras e islas salvajes. Viven en zonas poco profundas de rocas cubiertas con algas. Son muy sensibles a cualquier alteración del medio. Su talla máxima es de 20 centímetros y los machos son más grandes que las hembras. Son carnívoros y construyen casas de algas para poner los huevos y el macho los protege. Los roncadores viven en fondos rocoso-arenosos hasta 100 metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 50 centímetros. Son carnívoros y se alimentan de zoobentos asociados a fondos de arena. Suelen formar agrupaciones de descanso muy compactas. Se llaman roncadores porque cuando los sacas del agua emiten unos sonidos parecidos a los ronquidos. Los gusanos de fuego son poliquetos marinos que producen irritación en la piel cuando los tocas. Pueden alcanzar los 15 centímetros de longitud. Son omnívoros y viven en fondos rocosos y sebadales hasta 1400 metros de profundidad, aunque lo normal es que los encuentres arriba de 40 metros.